Nos acompaña el doctor Humberto de la Calle, que fuera jefe del equipo negociador de los diálogos de paz en La Habana. Doctor de la Calle, ¿cómo está? Buenos días, Gustavo, encantado de saludarte. ¿Cuál es ese mecanismo que quiere reactivar el presidente Petro? Pues no sé, a mí me llegó un fragmento de una intervención del presidente en el cual sostenía que el acuerdo de La Habana había sido incompleto. Era un acuerdo basado exclusivamente en el tema agrario. Precisamente es exactamente al contrario. Yo discrepo de esa visión del presidente Petro por una razón. Justamente el éxito de La Habana fue lograr entre ambas partes, no solo el gobierno, una agenda concreta para que no se convirtiera La Habana en una especie de ultra o supra constituyente que tocara lo divino y lo humano. Es que el problema de fondo es el siguiente. Esto es mucho más profundo de lo que parece. Una guerrilla es una anomalía en una democracia. Una guerrilla no es fuente de legitimidad. Si la democracia decide conversar con una guerrilla, lo hace con un propósito fundamental, es que no haya violencia en la política. Política y armas es lo que se quiere superar y eso se logró. Las FARC hoy están incorporadas a la vida civil. Cuando el doctor Petro dice que faltan otros temas, que dónde está el comercio, dónde está el sector financiero, lo que está diciendo es que puede ser, y en eso tendría razón, que las fuentes de inequidad en la sociedad colombiana no se limitan solo al campo, pero el proceso de cambio para lograr esa mayor equidad debe ser un proceso democrático. La fuente de una nueva legitimidad es lo que quiero decir. No es que haya una guerrilla y que uno se siente con esa guerrilla. En el caso de Colombia, el doctor Petro tiene plena legitimidad, él, por ser presidente elegido democráticamente para proponer cambios en la sociedad colombiana. Pero no necesariamente hay que pasar por una guerrilla para que esos cambios sean legítimos. La guerrilla no es fuente de legitimidad. Una democracia se sienta a conversar es para evitar que continúe el conflicto. No, y la prueba de eso es que intentamos un plebiscito y luego fue el Congreso el que legítimamente incorporó al régimen jurídico lo pactado en La Habana. Luego, me parece que yo en esto sí discrepo profundamente del presidente. Esto suena un poco abstracto, entonces lo voy a decir desde otro punto de vista más concreto. ¿Cómo va a ser insuficiente un acuerdo que produjo la desmovilización de los 13.000 combatientes de las FARC? Los acuerdos son buenos o malos si logran su propósito. El acuerdo logró su propósito. Lo repito y ya termino. Que el doctor Petro quiera tocar otros aspectos de la vida nacional, él sí tiene legitimidad y el Congreso la tendrá para resolver eso, pero eso no depende de que uno se siente con otra guerrilla a conversar como fuente de legitimidad del resultado de esas conversaciones. Senador de la Calle, recordemos exactamente lo que dijo el presidente Petro para ilustración de los oyentes. Aquí está. Hay una instancia creada en ese mismo acuerdo que posibilita su transformación, que a mí me gustaría que se convocara para mirar los temas que no se introdujeron, más en una perspectiva de diálogo ya de la sociedad colombiana, no de un acuerdo con un grupo. ¿La transformación del acuerdo es su modificación, doctor de la Calle? No, lo que está diciendo ahí el presidente Petro, el fragmento que yo oí es otro distinto a este que usted me acaba de contar. Claro, ahí se pactó un mecanismo, en eso sí tiene razón él, que se llama la CECIDI, cuyo propósito es implementar el acuerdo, no necesariamente ampliarlo. Cuando la sociedad colombiana, repite, se podría pensar en nuevas fuentes de transformación, pero el acuerdo lo que exige es implementación, y ahí es donde nosotros estamos pensando que no ha ocurrido esa implementación con el vigor que esperábamos del nuevo gobierno. Yo oigo siempre del presidente su vocación y deseo de implementar el acuerdo, y le creo, y seguramente esa es su intención, pero esto hay que materializarlo en concreto, porque sí hay muchas falencias. Por ejemplo, el presupuesto de las dos agencias claves fue reducido y eso no fue enmendado ahora en la reciente iniciativa de ampliación del presupuesto como fue prometido en su momento. Luego, hay un problema de implementación. Si queremos los colombianos tocar más
temas de la vida nacional, pues podemos hacer democráticamente. La esencia es, lo repito, que conversar con una guerrilla es el propósito sencillo de eliminar la violencia en la política. Y eso se logró en La Habana y en ese sentido el acuerdo fue eficaz. Doctor de la Calle, comentaba yo hace un momento que en un ETCR de Meta están anunciando desmovilizados que tienen que irse, que los desplazaron porque hay mucha violencia alrededor. Y es paradójico que eso ni siquiera pasó en los 4 años del gobierno anterior, del gobierno de Duque. Cuando usted habla de implementación, ¿usted cómo compara este gobierno, lo que va de este gobierno, con lo que hizo el gobierno anterior en términos de la implementación de los acuerdos? El gobierno anterior hizo cosas aceptables, tímidas pero aceptables en materia de la reincorporación de los planes de desarrollo con enfoque territorial, pero otros temas fueron torpedeados y alterados en su ejecución en ciertos temas. Ejemplo, lo que concierne a la reforma política, que es el punto 2, que no se ha desarrollado, estuvo 4 años del gobierno del doctor Duque en el congelador. Los temas de jurisdicción especial, recordemos que se perdieron 2 años en unas objeciones que el doctor Duque le hizo a esa idea, que ha resultado fructífera y que ahí estamos viendo cómo está funcionando. Por lo tanto, me parece que la implementación ahora, con el doctor Petro a la cabeza, según la propia expresión del gobierno, debería ser absolutamente vigorosa. El primer ladrillo de la paz total es cumplir lo que se pactó en La Habana, y me parece que ahí todavía no se ha logrado la dinámica suficiente. Senador, como siempre, un momento, ¿no ha habido tertulia con tiple y aguardiente amarillo de Manzanares con Laforí? ¿Eso quedó así en la carta y nomás? Pues hombre, no es mala idea lo del aguardiente amarillo, pero no, hay que seguir discutiendo. Ahí con el doctor Laforí tenemos unas diferencias que habremos de ventilar tranquilamente. Senador, muchas gracias. Paciencia. Buen puente. ¿No? Hasta luego.